Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos, soy Dani y vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, episodio número 25 y yo creo que con un protagonista bastante claro como es Artem Dovbyk. En este vídeo vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en torno al delantero ucraniano en las últimas 24 horas porque, bueno, según ciertas informaciones de Fabrizio Romano, de Mateo Moretto, pues ha habido cierta complicación con el agente de Dovbyk a la hora de negociar con el Atlético de Madrid, pero bueno, hay optimismo, según ha indicado Marca. Yo también pienso, opinión personal, que se terminará por hacer este fichaje, pero bueno, vamos a repasar todo lo que ha dado de sí las últimas 24 horas. Pero también hay que hablar de otros nombres, como por ejemplo el de Antoine Griezmann, y es que también en Marca han indicado que no va a renovar con el Atlético de Madrid. Era algo de lo que se habló ya hace meses, que el francés pues tenía previsto el Atlético de Madrid renovarlo, pero finalmente puede haber cambio de idea. Y además vamos a hablar también de Joao Félix, porque el Aston Villa sigue muy de cerca y sigue pues manteniendo esos contactos con el Atleti por el portugués. También de Julián Álvarez, porque han indicado desde Inglaterra que el argentino se quiere ir del Manchester City, ya lo han confirmado. Y el tema del centro del campo, porque, bueno, según ciertas informaciones, parece que hay cierta incertidumbre sobre si se puede hacer o no el fichaje de Mikel Merino, sobre todo con respecto a los equipos que también están interesados en él, y sí que parece, según otros medios en Inglaterra, que el Atleti puede tener cierto optimismo con el fichaje de Conor Gallagher. Así que, bueno, además de estos nombres, muchos más que vamos a comentar en este vídeo. Y nada, yo creo que podemos empezar, no sin antes recordaros que tenéis disponibles los parches de Padres a Hijos. Aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados, podéis contactarnos por correo electrónico de padresahijos@gmail.com. También a través de Twitter e Instagram, lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube. Y si preferís comprarlos físicamente, pues volverán a estar disponibles en el puesto de Jaime, enfrente del gran escenario, en los alrededores del Metropolitano, una vez que vuelva a empezar la temporada para el Atlético de Madrid. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este episodio 25 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y bueno, antes de ir con Dovbyk y con el resto de nombres que ya hemos comentado al principio, hay que confirmar oficialmente el fichaje de Savic por el Trabzonspor. Aquí vemos la imagen del montenegrino llegando a la ciudad de Trabzon y algo extraño, y es que el Atlético de Madrid aún no ha confirmado la salida de Savic. Sí que lo ha hecho el club turco, aquí vemos esas imágenes ya llegando en el avión, celebrando el fichaje con los aficionados, pero me ha resultado bastante curioso que el Trabzonspor ha publicado ya varias imágenes de Savic y el Atlético de Madrid no se ha pronunciado al respecto. Pero bueno, ya es oficial este fichaje, esta salida de Savic del Atlético de Madrid. Como dijimos en anteriores vídeos, le agradecemos todo lo que ha dado Savic al Atleti. Uno de los centrales más importantes de los últimos años, ha estado 10 años aquí en el club. Y además su salida pues le hace un favor al Atleti, yo diría, porque libera una gran ficha el club y bueno, puede destinar ese dinero, como el de otras fichas que ha liberado, pues a fichajes y a otras incorporaciones. Así que bueno, toda la suerte del mundo para Stefan Savic. Y vamos ya con el tema de Dovbyk, que creo que es lo que más estáis esperando en este vídeo. Bueno, en primer lugar, ayer subimos al canal un análisis y reaccionando a Artem Dovbyk. Si no habéis visto aún el vídeo, os lo recomendamos. Tenéis aquí arriba una tarjetita para la gente que no lo haya visto, está ya en YouTube. En ese mismo vídeo repasamos un poco la trayectoria futbolística de Dovbyk, vemos estadísticas propias de esta última temporada en el Girona, reaccionamos a sus mejores momentos y bueno, damos también un poco nuestra opinión del fichaje del que parece va a ser fichaje del Atlético de Madrid. Pero claro, como decía al principio, parece que ha habido ciertas complicaciones, sobre todo con su agente. Repasamos así por encima todo lo que ha ocurrido con Dovbyk ya desde hace meses. El Atleti estaba interesado en Dovbyk. Y una vez que se dio oficialmente la salida de Álvaro Morata rumbo al Milan, el Atleti aceleró en las negociaciones con el Girona por Dovbyk, que el club catalán accedió también a rebajar un poco sus pretensiones de los 40 millones de euros de la cláusula. Según Mateo Moretto, el Atleti pagaría al Girona en torno a los 32 millones de euros fijos más 6 o 7 en variables. Ya hay acuerdo con el Girona, también hay acuerdo con el propio futbolista, que ya dio el ok, su sí, hace ya varias semanas. Y en el día de ayer, el agente de Artem Dovbyk viajó a Madrid para hablar con el propio club, con el propio Atlético de Madrid. Y es, bueno, ayer por la tarde donde surgieron ciertos rumores que, bueno, daban a entrever que estaba habiendo algún problema. Y es que es verdad que primero fueron algunas cuentas de periodistas que tampoco me parecen demasiado fiables, que decían que había un club italiano que se había entrometido en el fichaje de Artem Dovbyk, pero esta información era confirmada por Di Marzio, que decía que la Roma era ese equipo que se había entrometido en el fichaje de Artem Dovbyk. Esto quedó un poco a la espera durante la noche porque, claro, había mucho optimismo en que el Atleti iba a cerrar el fichaje de Dovbyk. Sin embargo, esta mañana hemos amanecido con la información tanto de Mateo Moretto como de Fabrizio Romano. Mateo informaba en su cuenta de Twitter que durante la reunión de ayer entre el Atlético de Madrid y ese agente de Dovbyk,
no se terminaron de cerrar las condiciones personales. No hubo acuerdo aún en los términos finales del contrato del futbolista, sobre todo por las comisiones de la gente. Parece ser que su representante pidió ciertas comisiones que quizás no estaban estipuladas en el acuerdo con el futbolista, y es ahí donde, tal y como dijo hace unos días Mateo Moretto, Roma y West Ham pues están atentos, y uno de ellos, que es la Roma, se podría haber entrometido en el fichaje de Dobbik. De hecho, Mateo Moretto confirmaba que su agente va a escuchar, o ha escuchado ya en el día de hoy, la propuesta de la Roma para el ucraniano. Y es una información que también confirmaba Fabrizio Romano, también en su cuenta de Twitter, que es verdad que decía que el Atleti sigue negociando los términos de ese contrato con Dobbik con su entorno, pero que la Roma también iba a tener esos contactos con Dobbik, aunque admite la Roma que es una operación muy difícil, está dentro meterse en un fichaje que ya estaba prácticamente cerrado por el Atlético de Madrid. El West Ham, como decía Mateo, también confirmaba Fabrizio que también había preguntado, pero ahora mismo parece que la cosa estaría entre Atlético de Madrid y Roma. Claro, en cuanto han surgido estas informaciones, ha habido quizás incluso cierto pesimismo entre varios aficionados del Atlético de Madrid, y yo daría calma. A lo que estoy diciendo aquí en este vídeo, sí, son informaciones de Mateo Moretto, de Fabrizio Romano, gente muy fiable, pero yo mantendría la calma porque, bueno, tal y como también han informado ellos mismos durante los últimos días, Dobbik solo quería venir al Atlético de Madrid, ha presionado para venir al Atlético de Madrid, quería quedarse en España. También hay ciertas informaciones de que la Roma estaba buscando delantero y que se habían interesado en Sorloth del Villarreal, pero ofrecían tan solo 30 millones, o no llegaban a los 30 millones la oferta de la Roma, por lo que entiendo que si van a ir a por Dobbik, yo creo que no llegarán a las pretensiones del Girona. Es por eso que yo personalmente he mantenido cierta calma. Tanto Diego como yo hemos entendido que es más tema de la gente, de Artem Dobbik, que por cierto estuvo investigado por la UEFA por el fichaje de Dobbik del Dnipro 1 procedente del Dnipro 1 al Girona. Así que no sería la primera vez que hay cierta polémica con el agente de Artem Dobbik. Y eso, tanto Diego como yo hemos entendido que era más problema de la gente que del propio futbolista, por lo que hemos mantenido cierta calma. Y ya después, informaciones desde aquí en España confirmaban que hay cierta tranquilidad. Hay tranquilidad en el Atlético de Madrid. Primero, el Mundo Deportivo, Chema Fuente decía que en el Atleti entienden que se trata de una manera de presionar al Atleti para llegar a un acuerdo en los términos en los que están pidiendo tanto Dobbik como su agente. Dice Chema Fuente que hay optimismo en el Atlético de Madrid, que finalmente se va a cerrar el fichaje. También en Marca, Pablo Gea ha confirmado que la llegada de Dobbik es cuestión de tiempo, haciéndose un poco los oídos sordos a lo que había salido de la gente de Dobbik. Y ya la confirmación de que hay tranquilidad en el Atlético de Madrid ha venido por parte del mismo Pablo Egea, que después, en un artículo ya exclusivo de Artem Dobbik en Marca, titulado Tranquilidad con Dobbik, pues dice que en el Atleti no ven peligrar el fichaje del delantero. Dicen que desde el club deslizan que no es nada el problema este que ha habido con el agente que no se pueda solucionar. Admite Pablo Gea que es verdad que ha habido ciertos detalles que aún no se han cerrado, pero es algo que no va a impedir que, dice, Simeone tenga un nuevo delantero en su plantilla. Admite también que es verdad que hay interés surgido de Italia, sobre todo de la Roma, pero que los propios miembros de la dirección deportiva del Atleti se han encargado de tranquilizar al cuerpo técnico del Atleti para reconocerles que el fichaje sigue por buen camino. Así que, bueno, yo creo que lo que he dicho antes, yo mantendría la calma con esto de Dobbik. Es verdad que ha podido haber ciertos problemas, pero bueno, yo creo que el tema comisiones sí que es verdad que ha habido algunos fichajes que ha tirado al traste, pero yo personalmente mi sensación es que sigo confiando en que Dobbik va a terminar siendo del Atlético de Madrid. Es algo que había que comentar, obviamente, en este mercado de fichajes, por toda la información y todo el revuelo que ha habido estas últimas horas. Y sobre todo yo creo que habrá que esperar las próximas horas, los próximos días, mañana, pasado, a ver si se soluciona todo y por fin podemos ver a Dobbik como nuevo delantero del Atlético de Madrid. Cualquier cosa que surja estaremos también aquí en De Padres e Hijos atentos para, bueno, traerosla al canal. También en De Padres e Hijos estamos muy atentos a lo que pase, obviamente, con Julián Álvarez hasta el final de mercado. Y es que, claro, Rodrigo Fáez en ESPN ha vuelto a repetir lo que se lleva diciendo en las últimas semanas en ciertos medios de comunicación, que es que, aunque llegue Dobbik, Dobbik va a cubrir la baja de Morata. El Atlético de Madrid, dice, hará un intento para completar el fichaje de Julián Álvarez, aunque tenga que alargarse hasta el final del mercado de fichajes, hasta el final de agosto. Confirma Rodrigo Fáez que también ha habido conversaciones, pero que va a ser una operación muy complicada, por eso habrá que esperar a ver qué ocurre con su salida del Manchester City. Esa parece la hoja de ruta del Atlético de Madrid, cerrar todos los fichajes necesarios para el club y ya después intentar la guinda del pastel, que sería Julián Álvarez. Y desde Inglaterra, en The Athletic, Sam Lee
ha firmado una cosa que yo diría que es importantísima para que se pudiera cerrar una posible operación con el Atlético de Madrid. Y es que dice Julián Álvarez quiere salir del Manchester City. A él y a su familia les gustaría incluso mudarse a una ciudad más cálida. Yo creo que Madrid es lo suficientemente cálida. Así que yo creo que ahí lo deja caer Sam Lee, que además ha dado un poco de información de lo que podría pedir el Manchester City. Dice que el club inglés querría una tarifa fija de en torno a los 70 millones de euros, pero también añadirle 20 millones de euros más en variables. Son cifras muy complicadas de alcanzar por parte del Atleti, por lo que yo creo que la clave de si se puede hacer la operación, que ya repetimos es muy complicado, es que el City se vea obligado a dar salida a Julián Álvarez porque el argentino no quiere seguir en el Manchester City y el Atleti pueda llegar a un tipo de acuerdo más factible. Todo ello sin que vengan otros equipos interesados en él. Yo creo que el Atleti lo que le puede ofrecer a Julián Álvarez es ser el jugador casi más importante de cara al futuro del Atlético de Madrid. Ya se dijo además desde Argentina que es una propuesta, un proyecto el del Atleti que le interesa mucho al propio Julián Álvarez. Un Julián Álvarez que, por cierto, ayer debutó con Argentina frente a Marruecos en los Juegos Olímpicos. Junto a él también Giuliano. Y vemos aquí la imagen que subió el otro día Giuliano, canterano del Atlético de Madrid, que ha vuelto de la cesión al Alavés, aunque parece que va a volver a ser cedido al club vasco esta próxima temporada. Subió esta imagen junto con Julián y la respuesta será: tráete a Julián, Giuliano. Los dos jugadores pueden terminar en el Atlético de Madrid, tráetelo con el emoji de la araña. Y el propio Giuliano dio likes, dio me gustas a estos comentarios. Así que oye, si Giuliano puede hacer algo de presión para que Julián Álvarez esté convencido del todo en acabar en el Atlético de Madrid, pues habrá funcionado casi como un intermediario, yo diría. Por cierto, un Giuliano que ayer fue importantísimo en el partido, aunque no terminó ganando Argentina, terminó perdiendo, una polémica bastante grande en ese partido, con un gol anulado después de que el partido se suspendiera durante bastante tiempo, pero Giuliano marcó el gol de Argentina, un gran gol de delantero, yo creo, de entrar al remate, entrar casi en la portería, así que Giuliano se estrena en los Juegos Olímpicos con gol y aquí que en el Atlético de Madrid lo celebramos. Yo creo que Julián Álvarez sobre todo vendría al Atleti para ser el relevo generacional de Antoine Griezmann, en esa posición importante de la delantera, de segundo punta o de delantero. Y es que hay que hablar de Griezmann porque si recordamos lo que se dijo hace ya varios meses, el Atlético de Madrid estaba dispuesto a renovar a Antoine Griezmann a pesar de que el francés ya tiene 33 años, si no me equivoco. Es algo que también fue bastante criticado. Nosotros aquí opinamos que no es necesario esa renovación y parece que el Atlético de Madrid también ha podido cambiar de parecer porque, según informó en los últimos días en marca David Medina, Griezmann es obvio, va a seguir siendo el líder del ataque del Atlético de Madrid la próxima temporada, pero no le va a ofrecer el Atleti una renovación al francés, ya que el club considera que su salario actual de 7 millones de euros netos por temporada y la duración de su contrato, que es hasta 2026, pues es suficiente, es acorde a lo que es Antoine Griezmann. Hay que decir que cuando cumpla ese contrato hasta 2026 tendrá ya 35 años y, bueno, al finalizar ese contrato, si mantiene un buen nivel, entonces sí que se podría firmar una especie de prolongación. Y confirma también, insiste David Medina, en que esta idea, este cambio de parecer del Atlético, no ofrecer la renovación a Griezmann, no ha tenido nada que ver con su rendimiento en la Eurocopa, era algo que ya tenían planeado de antes. Así que, bueno, yo creo que es un movimiento bastante lógico. Veía incluso absurdo que Griezmann renovara con 35 años. A pesar de que sea Griezmann, que es una de las grandes estrellas del Atleti en los últimos años, todo jugador va a tener su recta final de carrera y quizás estemos viendo, o vamos a ver en los próximos años, la de Antoine Griezmann. Entonces, ofrecer una renovación me parecía, como digo, algo absurdo. Un Griezmann que va a seguir en el Atlético de Madrid, obviamente, la próxima temporada. Veremos a ver si cumple ese contrato. Ya entonces se verá qué ocurre con el francés, que siempre ha dejado claro que le gustaría ir a Estados Unidos ya en la etapa final de su carrera. El que vino para ser el relevo, creo, de Griezmann cuando este se fue al Barça fue Joao Félix. Y es que seguimos hablando de Joao en estos mercados porque es un no parar el culebrón con el portugués, y eso que mañana o pasado ya tiene que volver a la disciplina del Atleti, es algo que no querían a toda costa ni el club ni el propio Joao Félix, y es por eso que el Aston Villa a ver si aparece como el salvador de esta situación, porque Fabrizio Romano ha insistido en que el Aston Villa sigue manteniendo los contactos activos por Joao Félix, que es el sueño de Unai Emery, que saben obviamente que es una operación muy cara y muy difícil, pero el Aston Villa se mantiene ahí, y ojo a esto porque parece que van a dar salida a John Duran rumbo al West Ham, y hay quien dice que con la salida de John Duran van a recibir dinero
y ese dinero podría ser invertido en una operación por Joao Félix. En anteriores vídeos aquí en De Padres e Hijos comentábamos la información de Pedro Morata en Gol diciendo que el Aston Villa lo que va a intentar es una cesión, pero claro, si reciben suficiente dinero quizás se animan a un fichaje, a un traspaso, que es lo que quiere el Atlético de Madrid. Ya decimos, Joao Félix en las próximas horas va a tener que volver a la disciplina del Atleti y bueno, esperemos que haya una solución para que no tengamos que volver a ver a Joao con la camiseta del Atleti, ya por el tema deportivo, pero sobre todo por el tema institucional y económico. Yo creo que también si sale Joao Félix por un buen dinero, el Atleti pueda cometer ciertas operaciones que serán importantes para el club. Así que bueno, yo creo que el escenario ideal es que el Aston Villa ofrezca una buena cantidad por el traspaso de Joao Félix y que se acabe ya esto. Pero bueno, veremos a ver si se anima o no el equipo inglés. El Benfica, ya dijo Mateo Moreto el otro día que no terminaba de estar del todo hecho con las negociaciones con el Atleti. El Barça está centrado obviamente en Nico Williams, también en Dani Olmo, quizás en Mikel Merino. Parece complicado que vuelvan a obtener una cesión por Joao Félix, así que creo que el Aston Villa quizás es la opción más viable a día de hoy para el portugués. Después de, bueno, reforzar la delantera con Dobby, que esperemos que se haga al final, ojalá, el Atleti va a mirar, por supuesto, también central zurdo y centrocampista. Vamos a empezar por la posición de la defensa del central zurdo, porque el Atleti parece, la intención del club, dice Edu Burgosenas, es quemar todas las balas posibles por Janko. Esta semana iba a ser clave, veremos a ver si la siguiente también hay nuevas informaciones sobre el eslovaco y el Atleti intentará desatascar la operación, pero Edu Burgos ha comentado 3 nombres que podrían ser la alternativa a Janko. El primero de ellos, vemos a la izquierda, es Laporte, campeón de Europa con España este verano. Es uno de los que más gustan, pero el problema del fichaje de Laporte es su salario de 25 millones de euros al año. Es verdad que si el Atleti termina fichando a Laporte, yo creo que no cobrará tanto, obviamente. Según Edu Burgos, Laporte no vería con malos ojos recalar en Madrid, aunque es verdad que en las últimas horas también se le ha relacionado con el Real Madrid, el Madrid que busca central, y Laporte pues podría ser una opción también para el equipo blanco. Vemos en el centro a Pavlovic, ahora hablaremos más de él en profundidad, pero por lo que dice Edu Burgos, el Salzburgo pide unos 27 millones de euros, era el primer nombre que nombró Mateo Moreto una vez que dijo que lo de Janko se podría llegar a complicar, y Jorrel Hato a la derecha, lo vemos también del Ajax, pero no parece que vaya a salir por un módico precio de Países Bajos. Hato es la opción más arriesgada, yo creo, tiene tan solo 18 años, es verdad que sería un buen fichaje en cuanto a futuro, pero bueno, quizás el Atleti está buscando jugadores más hechos para el actual Atleti. Y decía antes que vamos a hablar también más en profundidad de Pavlovic, porque con Pavlovic parecía que estaba todo hecho con el Milan. De hecho, Di Marzio confirmaba que hay mucha confianza dentro del Milan en que Pavlovic se va a acabar fichando y que además él solo quiere acabar en el Milan y que habría rechazado al Atlético de Madrid. Sin embargo, Edu Burgos también decía que el fichaje de Pavlovic por el Milan parece que está ahora mismo en un punto muerto. Aún no está hecho, hay diferencias en el tema económico y el Atleti sigue ahí merodeando la operación, aunque su prioridad, la prioridad del Atlético de Madrid sigue siendo Janko. Así que, bueno, es posible que si Pavlovic no termina recalando en el Milan, y si el Atlético de Madrid no cierra a Janko, pues pueda ser una de las opciones que más posibilidades tiene Pavlovic de recalar en el Atlético de Madrid. Otro nombre que se ha relacionado al club rojiblanco en las últimas horas es el de Villol, central esloveno, que también puede jugar de pivote y según relevo, creo que fue Rodra en el directo del otro día en Twitch, dice que el Atlético de Madrid ya ha preguntado por Villol a Udinese. Creo que ha sido una de las grandes revelaciones de esta Eurocopa con Eslovenia, pero hay que decir una cosa importante, y es que Villol es diestro. Que el Atlético de Madrid está buscando un central zurdo, sobre todo para suplir la baja de Mario Hermoso, así que, bueno, es verdad que podría ser un gran fichaje, creo que Villol es un muy buen central y ya lo ha demostrado, pero me da la sensación de que el Atlético de Madrid está buscando otra cosa, un central sobre todo zurdo, para jugar en ese perfil y suplir a un Hermoso que, vamos a ver también aquí, todavía no tiene equipo. Mario Hermoso, ya hay algún aficionado diciendo que va a ser el fichaje del Atlético de Madrid. Según muchos periodistas y medios, esto no va a ser así. Hermoso no va a volver al Atlético de Madrid. Pero como digo, sigue sin equipo y de hecho aquí vemos el tuit del Nápoles del otro día, pues cortando públicamente con el propio Hermoso, rechazando públicamente al central, diciendo que su línea defensiva ya está completa con las llegadas de Marín y de Buongiorno, así que se le cierra la puerta al Nápoles a Mario Hermoso, una puerta que estaba abierta ya desde el principio del mercado de verano. Es verdad que se la ha relacionado con otros equipos, Aston Villa, en Italia también el Inter, el Milan incluso, así que veremos a ver dónde termina Mario Hermoso, pero parece, según este tuit, que al Nápoles ya no va a ir. Como he comentado antes, también el Atleti obviamente busca un centrocampista y sobre todo se barajan 2 nombres, Mikel Merino y Conor Gallagher. Vamos con el hasta ahora centrocampista de la Real Sociedad,
Y es que el otro día, primero, en AS, Picu Díaz decía que la llegada de Mikel Merino al Atleti parece complicada a día de hoy, ya que una vez que el Arsenal cierre el fichaje de Calafiori, que parece que ya lo ha cerrado, creo que ya hay Here We Go por parte de Fabrizio Romano, el Arsenal se va a centrar en Mikel Merino. El propio futbolista le ha pedido tiempo al Atleti para analizar las ofertas que le van a llegar, también el Barça está interesado y parece complicado, dice Picu Díaz, que el Atleti le dé ese tiempo a Mikel Merino. Y después, en Marca, David Medina y Isaac Suárez decían que el Atleti, es verdad, le va a dar ese tiempo, o por lo menos le va a dar cierto tiempo de espera a Mikel Merino, pero se mantiene para que, bueno, Mikel Merino diga sí. El Atleti espera que Mikel Merino dé el sí, aunque están esperando pacientemente. La baza que maneja el Atleti es que va a ser, o sería, una pieza muy clave para Diego Pablo Simeone. Y además dicen aquí en Marca que la llegada de Mikel Merino, no estaría reñida con una posterior incorporación de un 5. Como puede ser, dan el nombre otra vez de Ederson. A mí Ederson me parece a día de hoy muy complicado. El Atalanta va a pedir mucho dinero. Y la verdad es que yo personalmente no veo al Atleti pues invirtiendo tanta pasta en dos centrocampistas. Volviendo a Mikel Merino, dicen en Marca que ya cuenta con la propuesta del Atleti desde hace varias semanas, pero la aparición de otros clubes, como ya hemos comentado, el Arsenal, el Barça, ha instaurado cierta incertidumbre dentro del Atlético de Madrid. Además, la Real parece que va a intentar mejorar la oferta de renovación, así que Mikel Merino tiene varias vías, tiene varias ofertas en la mesa, y yo creo que solo falta esperar a ver cuál es la respuesta del propio Mikel Merino. Como he dicho antes, también otro de los nombres que más se relaciona con Conor Gallagher es, al Atleti, perdón, es el de Conor Gallagher, que también en Aspicu Díaz decía que ahora mismo parece mejor colocado que Mikel Merino para llegar al Atlético de Madrid. La dirección deportiva entiende que hay que hacer un esfuerzo por Gallagher y subir la oferta que ya hizo de 20 millones de euros al Chelsea, que pide como mínimo 40 millones de euros. También me parece un precio bastante alto por un futbolista que termina contrato, recordemos, en 2025. En ese mismo artículo que hablaba antes de Marca, de Isaac Suárez y de David Medina, hablando de Mikel Merino, decían que Gallagher sí es la alternativa al propio futbolista navarro, que Andrea Berta ya ha hecho las primeras consultas por Conor Gallagher, que el Chelsea pide 50 millones así de entrada, y es una cifra a la que el Atleti no estaría dispuesto a llegar. Pero llega también información desde Inglaterra, en Team Talk han hablado de cuál es el parecer, cuál es la opinión de Conor Gallagher sobre el interés del Atleti, y comenta que el Atleti tiene mucha confianza en que va a poder fichar a Conor Gallagher, ya que ha mantenido muchas conversaciones el futbolista con amigos cercanos sobre la vida en España, y la verdad es que le agradaría mucho recalar en el Atlético de Madrid. Así que, bueno, yo creo que lo que podemos sacar en claro de esto, tanto de Mikel Merino como de Conor Gallagher, viendo las últimas informaciones, es que Mikel Merino es el plan A del Atlético de Madrid, pero ven complicado que venga, sobre todo por la competencia que hay con otros clubes interesados en Mikel Merino, y Gallagher, aunque sea la opción B, el plan B, parece que hay más optimismo con Conor Gallagher que con Mikel Merino. Otro centrocampista que se ha relacionado mucho este verano al Atleti es el de Fofana, el centrocampista actualmente del Mónaco, que parece que lo tenía bastante hecho con el Milan. Sin embargo, Di Marcio ha dicho que Atlético de Madrid y Manchester United se han entrometido en el fichaje de Fofana precisamente por el Milan, y que por esto mismo el Mónaco parece que ahora ha subido lo que pide por Fofana, que va a pedir ahora 35 millones de euros. Así que, bueno, yo creo que un caso bastante parecido al de Pavlovic, que ya hemos hablado antes, precisamente con el Milan. Si Fofana no cierra su fichaje al Milan, quizás pasa a ser una opción real para el Atlético de Madrid, pero yo creo que sobre todo están centrados tanto en Mikel Merino como en Conor Gallagher. Bueno, el Atleti maneja esa alternativa de Youssouf Fofana, que ha sido internacional con Francia en esta última Eurocopa, y veremos a ver por quién se decide el Atleti, sobre todo si lo cierra pronto, porque seguimos a 25 de julio y aún no ha hecho oficial ningún fichaje en este mercado. Antes de seguir con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de Padres e Hijos, y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Mira, precisamente hablando de centrocampistas franceses del Mónaco, de ahí llegó Lemar, Thomas Lemar. Veremos a ver cuál de los nombres que hemos hablado antes va a ser compañero de Lemar, porque según ha dicho Edu Burgos recientemente en el directo de Twitch de Rumore ATM, Lemar se va a quedar en el Atlético de Madrid. Solo se iría del Atleti si llega una oferta mareante, que yo personalmente dudo bastante que llegue después de tener un año casi en blanco por una lesión grave, y confirma que a Simeone le gusta mucho Thomas Lemar. Es un jugador que creo que siempre ha tenido la confianza de Simeone, a pesar de que no ha terminado de explotar nunca en el Atlético de Madrid, y ojalá sea este el año, por fin, en el que Lemar se sale en el Atleti
Ciertas informaciones también decían que con la probatura de Simeone del 5-4-1, del 3-4-3, como lo queráis ver, Lemar podía ser importante ahí con los mediapuntas. Pero bueno, todo se verá en esta temporada. Y otro centrocampista que se va a quedar en el Atleti para la próxima temporada es Pablo Barrios, que si recordáis se le llegó a relacionar con Las Palmas. Fue Paco González en COPE, pero fue una información falsa, directamente, porque el propio Paco González, después, o los 2 días después, pidió perdón por dar esa información que no era real, y es que el propio Pablo Barrios, en una entrevista en Radio Marca, ha confirmado que eso era falso, lo de Las Palmas. Dice Barrios: no sé de dónde salió eso, a mí también me llegó, pero no es verdad. Mi futuro está aquí, en el Atleti. Estoy muy feliz, espero seguir muchos años y solo tengo la mente en quedarme. Es verdad que no he hablado con Simeone recientemente, pero lo hice al principio de la pretemporada. Y, como digo, no pienso en otra cosa que no sea el Atleti. Esas palabras de Barrios confirmando su continuidad en el Atlético de Madrid. Y vemos la imagen del partido de ayer ya con España en los Juegos Olímpicos, donde hay que destacar el gran partido que hizo Pablo Barrios en ese doble pivote. Creo que fue, si no el mejor, uno de los mejores futbolistas de España en el partido de ayer ante Uzbekistán. Una selección que no terminó de hacer un gran partido, ni mucho menos, pero creo que Pablo Barrios fue de lo más destacado. Así que, bueno, seguiremos atentos al progreso de Barrios y de la selección española en estos Juegos Olímpicos. También Samu Morodion, que está convocado, pero que no tuvo muchos minutos. Creo que solo jugó 10 minutos. Esperemos ver a Samu más de seguido en la selección. Y hablando de canteranos, veremos a ver qué ocurre con Carlos Martín, porque se le ha vuelto a relacionar con otro equipo de la primera división española. El otro día hablábamos del interés del Español, del Leganés también. Sin embargo, en los últimos días, el Correo de Álava ha relacionado a Carlos Martín con el Alavés. El Alavés parece se ha interesado en Carlos Martín. Sería uno de los equipos más mejores posicionados en caso de que el Atleti se abra a una cesión. Pero primero eso, el Atleti debe decidir qué hace con Carlos Martín. ¿Se ha convencido o no a Simeone en la pretemporada? Si lo hace, parece se quedará en la plantilla, creo, y si no, finalmente no ha terminado por convencer a Simeone o cree que lo mejor es otra cesión más a ya un primera división, pues el Alavés parece que podría ser una de las opciones para Carlos Martín, aunque el Alavés se ha reforzado bastante bien en la parte de arriba y no sé si tendría demasiada competencia. El propio Giuliano, del que hemos hablado antes, parece que va a volver a ser cedido al Alavés. Pero están todavía Quique García, Carlos Vicente, es verdad que parece que puede salir Luis Rioja, pero han fichado a Konechki, a Stoichkov, a Romero. Así que yo creo que tendría bastante competencia el bueno de Carlos Martín en el Alavés. Y otro futbolista que también podría llegar a salir otra vez cedido es Mourinho, aunque en este caso podría volver al Zaragoza. En segunda división es verdad que también se le relacionó en los últimos días con el Español, pero según ha comentado en AS Pedro Luis Ferrer, Mourinho está ganando enteros para volver cedido al Zaragoza, que parece que va a dar salida a Francés, su central titularísimo se va a ir al Girona, eso parece, y la de Mourinho era una opción que tenían en la recámara desde el Zaragoza, pero que se puede activar próximamente. Dicen también en AS que el Atleti estaría dispuesto a prorrogar la cesión, efectivamente, de Mourinho al Zaragoza, aunque es verdad que se ha hablado mucho de cederla a un primera división, pero bueno, quizás si todavía no está del todo hecho Mourinho, pues el Zaragoza podría ser un buen destino de nuevo para la próxima temporada. Mientras tanto, Mourinho, Carlos Martín y el resto de futbolistas siguen entrenando con el Atlético de Madrid. Esta es la imagen del entrenamiento de ayer, de la sesión de ayer por la mañana, donde Simeone ensayó el 5-3-2 con ya Witsel en la defensa junto con Jero Espina y Costis. Azpilicueta estuvo de carrilero, Llorente de interior derecho junto con Coque y con Lemar en el centro del campo, y arriba Riquelme probó con Correa en la delantera. Oblak y Reinildo se manteniendo en el gimnasio, entrenando al margen, y es un 11 el 5-3-2 que también volvió a probar en esta sesión de hoy por la mañana, donde sí que hubo probatura ya creo seria para el partido del sábado, que recordemos, este sábado 27 el Atleti estrena la pretemporada contra el Numancia, en ese partido tradicional que hace cada verano, y el 11 que ha probado en el día de hoy, quizás para repetirlo en ese partido, es Gomis en portería, Llorente, Azpilicueta, Witsel, Costis y Samuel Lino en defensa, con Vermiren, Coque y Lemar en el centro del campo, arriba Riquelme y Ángel Correa. Oblak y Reinildo por su parte también trabajaron al margen del resto de sus compañeros, así que bueno, estaremos atentos. Ahí vemos a Simeone también con las muletas, esperemos que se recupere del todo pronto, pero estaremos atentos a ver qué ocurre en ese partido del sábado ante el Numancia, en una pretemporada que ha dado varios cambios en los últimos días, porque parecía que el Atleti iba a tener otra gira en Indonesia después de la de China, pero parece que ante la poca entidad que suponía un rival de allí, de Indonesia, el Atleti ha priorizado una muy buena preparación física y se va a quedar en España antes de ir a Hong Kong, y el Atleti solo visitará, como digo, Hong Kong en la gira que va a hacer entre el 4 y el 7 de agosto. El sábado 3 de agosto, ya lo vemos aquí confirmado, a las 9 se enfrentará al Getafe en el Coliseum. De esta forma, la pretemporada del Atleti queda de la siguiente manera: primer partido ante el Numancia este sábado, después se enfrentará al Getafe el 3 de agosto,
jugará contra el Kichi en Hong Kong el 7 de agosto y el 11, si no me equivoco, se enfrentará a la Juventus ya en Suecia. Son esos 4 partidos ya confirmados y este enfrentamiento ante el Getafe puede tener su curiosidad porque también en AS Marcos Romano recordaba pues las operaciones que puede haber entre ambos equipos. Recuerdan en AS que hay 3 futbolistas por lo que se había interesado el Getafe en este mercado. Giuliano, que como hemos dicho antes, parece que está muy cerca del Alavés. Carlos Martín, también hemos nombrado al canterano antes, que si es una opción para el Getafe se podría cerrar en los últimos días del mercado. Y el otro es Salim El Jebari, que antes de ir cedido tendría que renovar porque termina contrato en 2025. Pero ojo a esto también porque comentan en AS que el Atlético de Madrid llegó a ofrecer este verano a Javi Galán, el lateral izquierdo, que, bueno, está buscándole sitio el Atlético de Madrid, el Getafe. Bueno, podría ser una opción para Javi Galán, que ya lo han ofrecido, como digo. En cuanto a las posibles llegadas del Getafe, procedentes del Getafe al Atlético de Madrid, está sobre todo la de David Soria, que si sale Moldovan es uno de los nombres de los porteros que más ha sonado para recalar en el Atlético de Madrid, quizás como portero suplente de Jan Oblak. Así que también interesante ese partido y veremos a ver si llegamos a ese partido ya con algunos jugadores cambiados de equipos. Hablando de pretemporadas, bueno, ya pasamos a hablar de temporada fija, y es que el Atlético de Madrid B ya ha confirmado su calendario para su segunda temporada consecutiva en Primera Real Federación. Va a debutar en casa ante el Atlético Sanluqueño el 25 de agosto, en la segunda jornada va a visitar al Intercity, en la tercera se enfrentará al Antequera, en la cuarta se enfrentará al Alcorcón, en la quinta se verá las caras con el Yeclano y va a cerrar la primera vuelta ante el Algeciras en casa. Terminaría la Liga, la Primera Real Federación, visitando al Mérida y, importante, los derbis ante el Real Madrid y Castilla se jugarán en la jornada 11, el 3 de noviembre, en el Cerro del Espino, y en la jornada 32, el 3 de abril, en Valdebebas. Así que ahí tenemos ya el calendario oficial del Atlético de Madrid B. Y hablando del filial, también hay que confirmar el fichaje oficial de Diego Guerrero, que llega procedente del Colonia Moscardó, el extremo, firma hasta 2026, así que toda la suerte del mundo para Diego Guerrero, que bueno, llega como refuerzo para el extremo del Atlético de Madrid B. También hay movimiento en el femenino y es que Sonia Majarín se va a ir cedida al Levante Badalona, ya es oficial, así que también toda la suerte del mundo para Sonia Majarín en esta próxima temporada, la jugadora joven del Atlético canterana, que va a volver a probar suerte en otro equipo de la primera división de la Liga F. Y vamos con algunas noticias también en cuanto a tema legal, tema de la Liga, de las federaciones, y es que aquí vemos el escrito: European Leagues, FIFPro y la Liga van a presentar una demanda a la Comisión Europea en contra de la FIFA por el congestionamiento del calendario. Sobre todo achacan este congestionamiento al Mundial de Clubes de 2025. Han comentado que hay muchos partidos, de hecho, que solo van a sufrir los futbolistas, así que veremos a ver si esta demanda sale adelante y veremos a ver qué ocurre, porque también el Mundial de Clubes puede estar en peligro, ciertamente. También en la Liga hay un proceso bastante importante, y es que el TAD ha abierto expediente muy grave a Tebas, a Javier Tebas, presidente de la Liga, y es un proceso que podría conducir a su inhabilitación después de que Florentino Pérez la haya denunciado por la convocatoria de la asamblea en la que se decidió el acuerdo del CVC, según informó en relevo Sergio Fernández. Es decir, no se le está investigando por el acuerdo con el CVC, sino por la convocatoria que tuvo bastante polémica. Así que, bueno, también veremos a ver qué ocurre con Javier Tebas y si deja de ser presidente de la Liga, que es algo que muchos creo que celebrarían. Y vamos a cerrar este episodio del mercado de fichajes viendo a Azpilicueta, porque el otro día fue entrevistado en AS y dejó cosas interesantes, como por ejemplo habla de, bueno, cómo sufrió al Atlético de Madrid de Simeone cuando era futbolista del Chelsea. También confirma que la única vez que habló con el Atleti para fichar por el Atleti fue precisamente cuando se cerró el traspaso el año pasado, el verano pasado, y sobre todo también nos quedamos con el tema de la renovación hasta 2025, porque hubo dudas de si se podía producir debido a la lesión que tuvo Azpilicueta, y le preguntan si el propio Azpilicueta tuvo dudas de que se pudiera producirse esa renovación, y dice el navarro: cuando me lesioné no había cumplido el número de partidos para la renovación, lógicamente no sabes si vas a volver antes de tiempo o no, pero desde el primer día en el club me transmitieron la confianza de que no me preocupase por esa situación, que me querían la temporada siguiente, y ninguna duda. A partir de ahí la recuperación fue muy bien. Después ha sido cuando mejor me encontré en el Atleti. Esta temporada la afronto con mucha ilusión. Cuando llegué tenía la ambición e ilusión de ganar títulos con el Atleti. El año pasado no lo conseguimos y este tengo aún más ganas. Y sobre esa regeneración también que busca el Atleti, sobre todo en defensa, si él se considera un veterano que suma, que cohesiona, dice Azpilicueta, en los futbolistas al final la edad es relativa y lo que importa es tratar de ayudar a esa gente joven a entender qué es el fútbol, el Atlético, a que cada día intenten mejorar el respeto y
y ese tipo de valores que durante toda su carrera van a poder aplicar. Así que, bueno, como ya he dicho muchas veces, a mí Azpilicueta me parece un líder, un capitán sin brazalete que hay en el vestuario del Atleti, que va a ayudar mucho a cohesionar ese vestuario y que, a pesar de que quizás ya es un hombre mayor, veterano, que creo que cuando sale lo hace muy bien, esperemos que así siga esta próxima temporada, también tiene su aportación fuera de los terrenos de juego. Así que me alegro de que Azpilicueta se quede en el Atlético de Madrid y con él cerramos este episodio del mercado de fichajes. Un episodio del mercado de fichajes, el episodio 25, bastante cargado de noticias y sobre todo con el tema de Artem Dovbyk, que ya hemos comentado esas informaciones de Mateo Moreto, de Fabrizio Romano, que han hablado de los problemas que ha habido con el agente del delantero, pero desde Marca y desde otros medios aquí en España, sobre todo el mundo deportivo también, han confirmado que hay optimismo y que hay tranquilidad en el club, así que estaremos expectantes a ver qué ocurre en las próximas horas. También hemos hablado de esa no renovación de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid y otros temas, como Joao Félix y esos contactos con el Aston Villa. Hemos hablado también de Julián Álvarez y ese deseo de salir del Manchester City, tal y como confirman desde Inglaterra, desde The Athletic, y el tema del centro del campo. Ya hemos hablado también de Fofana, pero sobre todo los casos de Mikel Merino, que parece haber cierta incertidumbre en el Atlético de Madrid y, por otro lado, hay cierto optimismo en el caso de Conor Gallagher. Así que nada, os damos las gracias por haber visto este vídeo y nos podéis dejar en comentarios, sobre todo, qué opináis del tema de Dovbyk. ¿Creéis finalmente que se va a hacer? ¿Sois optimistas o creéis que se va a caer el fichaje? Yo espero que no. También qué opináis de la no renovación de Griezmann, de lo de Joao, lo de Julián Álvarez, lo del centro del campo. Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter y Instagram, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.